Ellos vienen de todas partes del mundo, como decía anteriormente, representan a nosotros al ver estas imágenes. Estamos viendo claramente la diversidad de la Iglesia Universal. También podemos observar claramente que participan también dentro del sínodo las voces de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia de Oriente y Occidente, todos juntos, unidos aquí. Es muy interesante el ver cómo los medios de comunicación reaccionan sobre la diversidad de opiniones y realidades que enfrentan la familia. Debemos recordar que no ningún país, y ahora sí bajo el mandato del Papa Francisco, se deben de escuchar todas las voces. Entonces, usualmente digamos en parlamento, cuando se hace algo legislativo, que se traen los líderes de toda un parlamento, una nación, usualmente son ellos los que tienen que decidir y ahora sí tratar de convencer a los demás sobre su punto de vista. Esto no es un sínodo. Un sínodo en sí trata de escuchar la voz de cada pastor y la realidad de cada pueblo. Y es un consejo hacia el Papa sobre estas realidades. No, ellos no van a legislar. Mucha gente está esperando. Los medios de comunicación piensan que después de 2 semanas ya vamos a tener una respuesta o cambios en cualquier tema sobre la familia. Señores, esto no es así. Además, este es un sínodo extraordinario que se va a concluir el próximo año con un sínodo ordinario de los obispos. Es muy importante esto, padre, este tema de que no es un parlamento, porque no tenemos acá, ¿no es cierto?, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial como en una democracia, sino que el Papa es el máximo legislador en la Iglesia, es el juez supremo y además es el que conduce a la Iglesia. Entonces, esto es consejo, esto es diálogo. Tenemos que tener en cuenta que el Papa participa de la mayor parte del sínodo, de las exposiciones. El Papa escucha aquello que dice cada uno de los representantes de las distintas comunidades en la familia de la Iglesia, sobre los problemas que hay en las familias de esa región, que tenemos tantos problemas distintos. Tenemos desde los problemas que tiene una familia desgarrada porque tiene que emigrar y tienen que irse los papás y dejan a los hijos con los abuelos, o se van los hijos y quedan los papás buscando una mejor vida en tantas partes del mundo. Tenemos de ese problema del desgarrón de la familia que tiene que dividirse por problemas de trabajo, a los problemas de trabajo que se generan en una familia que a veces, por la falta de trabajo y este tipo de problemas, hay divisiones y hasta a veces violencia dentro de una familia en distintos lugares del mundo. O sea, tenemos tantas realidades en la familia que la Iglesia quiere escuchar. Vi ahí en este video que ha hecho usted, padre, una oreja, ¿no? Es decir, alguien que está escuchando. Podría simbolizar este oído, esta oreja atenta con la mano puesta para escuchar bien lo que es el sínodo, ¿no? Sí, y aparte de estos temas que usted está tratando, padre, debemos recordar también que en partes del mundo hay asuntos más fundamentales que el contexto de la familia, digamos, la relación entre esposo y esposa. Hay partes en el mundo, por ejemplo en Medio Oriente y también en algunos países de África, donde todavía en nuestro mundo, tristemente, no existe la igualdad entre hombre y mujer. Este es un asunto más básico aún que los propios problemas que puede haber entre esposo y esposa, porque todavía no existe esa igualdad entre el hombre y la mujer. Y la voz de la Iglesia debe de ser muy clara en esas partes del mundo. A veces en lugares, decimos, más como Estados Unidos, Europa, que les llamamos un poco ya más desarrollados, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, en estos países a veces estamos ya hablando de temas mucho más avanzados desde un punto de vista social, cuando en otras regiones del mundo la mujer no es igual al hombre. Y esto todavía es un problema que toda la Iglesia debe de enfocar su atención allí. Para la Iglesia es desde el inicio, es desde el Evangelio. Jesús, en tiempo de Jesús, la mujer estaba en la sinagoga, en la parte de atrás, separada
La mujer no enseñaba, la mujer era tenida como en segundo lugar, y es Jesús. Por ejemplo, los discípulos se asombran de que esté hablando con una mujer. Sí, ese aspecto cultural que desafortunadamente, imagínate, padre, estamos hablando de hace 2000 años, y en algunas regiones del mundo eso sigue siendo la realidad. Y la voz de la iglesia, que es una voz profética, que es una voz fuerte, que es una voz que quiere ser amiga de los pobres, tiene que hablar y enfocar su realidad allí también. Y este sínodo, creo que se ha creado quizás un poquito de confusión en el hecho que el Santo Padre y también el secretario general del sínodo, el cardenal Baldisseri, han cambiado el formato del sínodo. Anteriormente, en los sínodos anteriores, lo que sucedía era que los padres del sínodo enviaban sus intervenciones a Roma, y durante el sínodo lo único que hacían es se levantaban y leían lo que ellos ya habían entregado. Esta vez, por orden de su santidad, su santidad Francisco, él ha decidido que los padres pueden cambiar, ellos si ellos quieren, el texto de lo que han enviado a Roma, dándoles más libertad aún de reaccionar a lo que ellos están escuchando. Un verdadero diálogo dentro de la iglesia. Sí, y Papa Francisco estará presente para escuchar lo que dice cada uno de estos padres sinodales. Estamos viendo en este momento las imágenes del Santo Padre, ahora sí, incensando las reliquias de Santa Teresa de Jesús y sus padres, los papás de Santa Teresa también, realmente una familia allí. Para él ha querido encomendar este sínodo a una familia que es una familia santa también, y una familia como nosotros, que vivió las realidades. Recordemos que Santa Teresa de Jesús murió muy joven y en una situación en Francia muy 24 difícil. años, ¿no? Así es. 24 años, y ella es santa y también sus papás. Y entonces, una familia santa, las reliquias junto al altar de San Pedro, de la tumba de Pedro, que presiden la intercesión que el Papa quiere tener de los santos para este sínodo con este tema tan importante que es el tema de la familia. Radio Vaticana en transmisión radio televisiva extraordinaria de la misa de apertura del sínodo extraordinario de los obispos sobre el tema de los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización. Preside esta Eucaristía en el santuario de San Pedro Papa Francisco, siendo las 10:06 de la mañana en Roma. Papa Francisco llega al altar para presidir esta Eucaristía. Besa primero el altar sobre la tumba de Pedro y después inicia la oración desde el lugar desde donde se celebra la liturgia de la palabra como primera parte de la misa. A mí me mueve mucho el corazón el ver estos rostros de los diferentes padres sinodales que estamos viendo, de que realmente representan a su pueblo. Acabo de ver ahí al patriarca de Irak, ¿no? Y se me viene a la mente todo ese pueblo cristiano, esas familias que sufren tanto. Primero toda la guerra que ha sucedido y ahora con este nuevo reto para ellos, la persecución de parte de estos grupos terroristas, especialmente de los cristianos. Hemos visto aquí al padre sinodal que representará esa realidad de todos los cristianos en Irak y en Siria, también estaba viendo por allí. Es muy hermoso el ver estas imágenes, que ellos vienen aquí a unirse a Pedro. Tiene muy presente el Papa en este último encuentro que se hizo hace exactamente una semana, el domingo pasado, con los ancianos y con los abuelos. De todos los testimonios, él mencionó primero aquellos que vinieron de Irak y subrayó de qué manera son tan importantes ellos con su testimonio. Les agradeció. Familias que están
destruidas no solamente porque han muerto los familiares, sino que están separados porque tienen que huir. Por ser cristianos tienen que salir de sus casas, dejar su propia tierra, su propia patria, porque si no los matan, o son ahí asesinados, dan testimonio, son mártires de la fe. Son familias las que están sufriendo todas las consecuencias de la falta de trabajo, todas las consecuencias de la guerra, las consecuencias de la droga, del tráfico de armas, tantos problemas. ¿Cuál es la caja de resonancia? ¿Dónde termina el corazón de este sufrimiento? Es la familia. Los papás, los hijos, los abuelos, los hermanos. Inicia en San Pedro la Eucaristía de apertura del Sínodo Extraordinario de los Obispos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus al sacro misterio celebranda. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor, Deo omnipotens, Mia peccami, mis hermanos, que pecamos opere e commissione, mea culpa, mea maxima culpa. Io pecor beata Maria, semper Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseratum nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vitam aeterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.
omnipotens eterna Deus, que abundancia pietatis tui et merita supplicum excelis. Oh Dios, fuente de todo bien, que escuchas las oraciones de tu pueblo más allá de todo deseo y de todo mérito. Derrama sobre nosotros tu misericordia. Perdona lo que la conciencia teme y añade lo que la oración no osa esperar. In unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Domingo 5 de octubre, Basílica Vaticana, Santuario de San Pedro, la misa de apertura del Sínodo de los Obispos, presidida por Papa Francisco, Radio Vaticana. A reading from the prophet Isaiah. Let me sing to my friend the song of his love for his vineyard. Del profeta Isaías. My friend had a vineyard. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya ya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia, y hay gritos de angustia. Verbum Domini. Scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante. La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti
visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, no soyez inquiets de Lectura de rien. San Pablo a los filipenses. En toutes circonstances, No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Recordamos que transmitimos vía satélite por el canal A3 o a través del canal 6 de nuestro sitio web en español www.radiovaticana.va. Entrando en nuestra página web www.radiovaticana.va, clicando español, puede elegir a la derecha Vatican Player. Mientras, si desean seguir esta transmisión de la liturgia presidida por Papa Francisco sin comentario alguno, con lo que se llama audio internacional, elige en el mismo instrumento multimedia Vatican Player el canal 8 de Radio Vaticana. En el canal 8 de Radio Vaticana del sitio web puede usted seguir toda esta celebración sin comentario alguno en ninguna lengua con el audio internacional. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria radio televisiva de la apertura del Sínodo de los Obispos.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi, aliam parabolam audite. Homo erat pater familias qui plantavit Jesús, vineam. escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Les respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Verbum Domini.
el obispo de Roma con el evangeliario después que fue proclamado. Escuchamos ahora su actualización del evangelio en la apertura del sínodo extraordinario de los obispos. Cabe la pena mencionar que esta es la primera vez que la oficina de prensa de la Santa Sede está haciendo lo que llaman live tweeting, o sea, tuiteando en vivo todo lo que sucede. Oggi il profeta Isaia e il Vangelo utilizzano l'immagine della vigna del Signore. Hoy el profeta Isaías y el evangelio La vigna del utilizan la Signore imagen de la viña è il del suo Señor. sogno, La viña del Señor es su il sueño. progetto che egli coltiva con tutto il suo El amore. proyecto que él cultiva con Come todo un su amor, contadino como si un prende campesino cura del suo cuida vigneto. su viñedo. La vite è una pianta che richiede molta cura. La vid es una planta que Il requiere sogno di muchos Dio cuidados. è il suo popolo. El sueño de Dios Egli es lo ha su pueblo. piantato e lo Él lo coltiva ha con plantado amore y lo cultiva con amor paciente y fedele, fiel, perché diventi un popolo santo, un popolo che porti tanti buoni frutti di para que se convierta giustizia. en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos frutos buenos de Ma justicia. sia nell'antica profezia, sia nella parabola di Gesù, il sogno di Dio viene frustrato. Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la Isaías parábola de dice Jesús, que la viña este tanto sueño de Dios amata y queda curata frustrado. ha prodotto Isaías dice que la acini viña acerbi, tan amada y cuidada en vez de uva dio, mentre Dio si aspettava agrazones. giustizia ed ecco spargimento Dios esperaba di sangue. derecho y ahí tienen asesinatos, esperaba justicia y ahí tienen gritos de Nel oprimidos. Vangelo invece sono i contadini a rovinare il progetto del Signore. Essi non fanno il loro lavoro, En ma el Evangelio, en pensano ai cambio, loro son interessi. los labradores quienes desbaratan el plan del Señor. No hacen su trabajo, Jesús, sino que con la sua piensan parábola, en sus propios intereses. Si rivolge ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè ai saggi, alla classe dirigente. Ad essi, Con su in parábola modo Jesús se dirige a los particolare, jefes de los sacerdotes y a los Dio ha ancianos del affidato pueblo, il suo es decir, sogno, a los sabios, a la clase dirigente, a ellos, ha encomendado Dios de manera especial su sueño, es decir, a su pueblo para que lo cultiven, dagli animali cuiden selvaggi. de él, lo protejan de los animales salvajes. Questo è il compito dei capi del popolo: coltivare la vigna con libertà, creatività e operosità. El cometido de los jefes del pueblo es este: Dice Gesù, cultivar la viña con libertad, creatividad y laboriosidad. per la loro cupidigia e superbia vogliono fare di essa quello che Pero Jesús vogliono. dice que aquellos labradores se apoderaron de la viña, por su codicia y soberbia quieren disponer de ella como quieran, quitando así a Dios la posibilidad de realizar su sueño sobre el pueblo elegido. La tentazione della cupidigia è sempre presente. La troviamo anche nella grande profezia di La tentación de la Ezequiel sui codicia pastori. siempre está presente. También la encontramos en la gran profecía de Ezequiel sobre los pastores, comentada por San Agustín en su célebre discurso que acabamos de leer en la liturgia de las horas. Cupidigia di denaro e di potere. E per saziare questa La cupidigia, codicia del dinero y del poder, y para satisfacer esta codicia los malos pastores cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables que ellos con un dito. no tocan ni siquiera con un dedo. Anche noi, nel seno dei vescovi, siamo chiamati a lavorare per la vigna del Signore. También nosotros estamos llamados en el sínodo de los Asambleas obispos a sinodales trabajar en la viña del Señor.
por la viña del Señor. Idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente. Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es el más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. Il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dall'origine è parte integrante del suo disegno di amore per l'umanità. En este caso, el Señor nos pide que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Todos nosotros somos pecadores. Y también nosotros podemos tener la tentación de apoderarnos de la viña a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, seres humanos. Dio si scontra sempre con l'ipocrisía di alcuni suoi servitori. El sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipocresía de algunos servidores suyos. Se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va más allá de la ciencia para trabajar generosamente, con verdadera libertad y humilde creatividad. Fratelli sinodali, per coltivare e custodire bene la vigna bisogna che i nostri cuori e le nostre menti. Hermanos, para cultivar y guardar bien la viña es preciso que nuestro corazón y nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la paz de Dios que supera toda inteligencia. Così i nostri pensieri e i nostri progetti saranno conformi al sogno di Dio. De este modo nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán conformes al sueño de Dios. Formar un pueblo santo que le pertenezca y que produzca los frutos del reino de Dios. Radio Vaticana, las palabras de Papa Francisco en su actualización de la palabra de Dios en la apertura del sínodo de los obispos. El sueño de Dios es su pueblo. El sueño de Dios es su pueblo. Él lo ha plantado y lo cultiva con amor paciente y fiel para que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos frutos buenos de justicia. Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la parábola de Jesús, este sueño de Dios queda frustrado. Y ha hablado de la codicia que siempre está presente, con la que también nosotros, ha dicho, a los padres sinodales, podemos frustrar el sueño de Dios. Se ha referido también a la gran profecía de Ezequiel sobre los pastores, comentada por San Agustín. La codicia del dinero y del poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 4. También nosotros estamos llamados en el sínodo de los obispos a trabajar por la viña del Señor. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium et invisibilium.
Fratelli carissimi, a Dio Padre che fedelmente si prende Queridos cura hermanos, della a Dios sua Padre que viña, fielmente cuida su viña, presentemos confiados nuestras súplicas. Oremus pro pratibus synodalibus. Oremos por los padres sinodales. Que la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodie sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Invocamos al Señor. Te rogamos, escúchanos. Oremos pro legislatoribus et Oremos por los legisladores y los gobernantes. Para que la sabiduría que desciende de lo alto les ayude a desear solo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y honrado, lo que es virtuoso y merece alabanza. Dominum de Invoquemos al Señor. Te rogamos, escúchanos. Oremus pro isqui scandalis sum perculs. Oremos por cuantos están heridos por el escándalo. Sumamin amin nawa ang muka ng Panginoon. Que el rostro del Señor Sa lahat ng nagdurusa, resplandezca sobre los dulot hombres ng y mujeres paghihirap escandalizados, at malalim na sakit, cuide sus heridas upang ang kanilang y los mga abra a la dinaramdam alegría ay y a la mahilom, esperanza. at ang kanilang pag-asa ay saya ay manumbalik. Dominum de Invoquemos al Señor. Rogamos, escúchanos. Oremus pro populis bello vexatis. Oremos por los pueblos en guerra. A direita do Senhor proteja o que plantou. Proteja lo que ha plantado, haga revivir el deseo de bien y que en la tierra florezcan la justicia y la paz. Justiça e a paz. Invoquemos al Señor. Rogamos, escúchanos. Oremus pro cunctis familiis. Oremos por todas las familias. Que la consolación del Espíritu Santo la sostenga en las fatigas de la vida cotidiana y las ayude a no angustiarse por nada. Invoquemos al Señor. Le rogamos, escúchanos. Oh Padre, che mai ti stanchi di profedere ai tuoi figli e sempre li colmi della tua grazia. Accogli la nostra preghiera e mantienici nella tua volontà. Per Cristo nostro Signore. En tu voluntad.
todas las Eucaristías que preside el obispo de Roma, que él ha pedido que las ofrendas sean llevadas al altar por una familia. También en este caso y en la apertura del sínodo extraordinario de los obispos sobre el tema de los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización. Radio Vaticana, en crónica radio televisiva extraordinaria. En el sínodo de los obispos a trabajar por la viña del Señor, ha dicho el obispo de Roma. Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es el más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor, cuidar mejor la viña del Señor. Cooperar en su sueño, el sueño de Dios. Es lo que ha tomado como idea inicial Papa Francisco cuando habla de la viña a partir de las lecturas, de las lecturas todas de este domingo 27 del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia. El profeta Isaías del Evangelio de hoy usa la imagen de la viña del Señor. La viña del Señor es su sueño, el proyecto que Él cultiva con todo su amor como un campesino cuida su viña. Entonces dice que el sínodo de los obispos sirve para cultivar y cuidar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, hablando de los sínodos, el Señor ha dicho, el sucesor de Pedro, el Señor nos pide que cuidemos de la familia que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Radio Vaticana. Orate fratres, ut meum adversum sacrificium, aceptabili fiat apud Deum Patri omnipotens. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Susi per quesumus Domini sacrificia tui instituta preceptis, et sacris mysteris. Recibe, Señor, el sacrificio que tú mismo nos has mandado ofrecerte, y mientras ejercitamos nuestro ministerio sacerdotal, cumple en nosotros tu obra de salvación. Sursum corda. Levantemos el corazón. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veredignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi sempre tubique, gratias agere Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus. In quo vivimus, movemur et sumus, a cui noc corpore constituti, non solum pietatis Tue quotidianos esperimur effectus, sed eternitatis essiam pignora iam tenemus. Cada día de nuestra peregrinación en la tierra es un don siempre nuevo de tu amor por nosotros y un signo de la vida inmortal.
onde et nos con omnibus angelis te laudamos y desde ahora celebrazione clamantes. Poseamos las primicias de tu Espíritu, en el cual has resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivimos en la esperanza de que se cumpla la Pascua eterna de tu reino. Igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplicis rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, cum pacificare, custodire, adunare et reggere digneris toto orbe terrarum, una con me indigno famulo tuo, con ecclesiae tue praese voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularum petuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo. Et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, André, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis procibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuem uniamur auxilio. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Quan oblationem tu Deus, in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguit fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pateretur, accepit panem in santa al venerabiles manus tua. Et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens benedixit, flegit
deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Presenta al pueblo la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo para la adoración. Simile modo, posquam encenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus sua. Item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Presenta al pueblo el cáliz con la sangre de Cristo para su adoración. Mysterium Fidei. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz eterna de salvación. Supraque propizio ad sereno vulto respicer digneris, et accepta vere sicut accepta vere. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Memento essium Domine, famulorum famularum tuarum, qui nos precederunt con signo fidei. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Cum tuvi sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium
non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite. Per Christum Dominum nostrum. Per quene omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutarius moniti e divina istituzione formati, odemus dicere. Quesumus Domini abominus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordiae Tue adiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam sen, et adventum Salvatoris nostri Gesù Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. El saludo de paz primero del obispo de Roma para todos los fieles, la invitación del diácono al saludo de la paz, siguiendo esta enseñanza de Jesús de reconciliarse con el hermano, de ir al altar reconciliado con el hermano, en este caso a la comunión eucarística. Deseo de paz que tanto anhela la humanidad, como ha dicho Francisco ayer, el deseo de paz, esa paz que tanto anhela la humanidad en tiempos de tanta guerra. Señor, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Dei, ecce tollis peccata mundi. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Padre Manuel empieza este momento con la comunión de el que preside la Eucaristía, este momento de encuentro con el Señor en esta oración particular que ha querido hacer y en la que insiste nuestro Papa Francisco en el inicio de este sínodo, donde él dice claramente, habla de la familia amada con la mirada de Cristo, esta invocación de la mirada del Señor. Estas palabras suyas de ayer, Padre Manuel, donde él dice, pidamos al Espíritu Santo escuchar a Dios y el clamor del pueblo, el pueblo de Dios que ayer se hizo presente de una manera tan particular en la diócesis de Roma, la oración en la Plaza de San Pedro, convocada por la Conferencia Episcopal Italiana, donde han acudido cerca de 100.000 personas o más, es difícil contar, y de noche incluso en la Vía de la Conciliación, el pueblo de Dios, este sueño del que habla Francisco, el sueño de Dios es su pueblo a quien cuida, y cuida de una manera particular con la Eucaristía. Pero el Papa ayer dijo, el viento de Pentecostés sople sobre los trabajos sinodales, sobre la Iglesia, las familias y la humanidad entera. Pidió ayer por la tarde, pidamos al Espíritu Santo escuchar a Dios y el clamor del pueblo. Disponibilidad para confrontarnos de forma sincera, abierta y fraterna, mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, haciendo lo que Él nos diga. Este es un momento muy particular del encuentro con el Señor, de la oración. Recordamos que nuestra transmisión, nuestra crónica radial es para todas aquellas personas que están en las periferias del mundo, a las cuales solamente gracias a estas emisoras de radio que retransmiten nuestra señal está llegando la voz de Papa Francisco. Por eso reiteramos la oración de ayer, el pedido de ayer de Papa Francisco y también el de hoy relacionado con el sínodo, y especialmente para ellos, para aquellos que están en lugares donde de ninguna otra manera podrían escuchar la voz del Papa. Tenemos muchos oyentes que pueden sintonizarnos a través de la web, incluso el audio internacional sin comentario alguno. En este canal estamos hoy comunicándonos con todos aquellos que de ninguna otra manera podrían tener la voz del Papa. Padre Manuel, esta oración y este pedido del Papa de mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, haciendo lo que Él nos diga, en este caso cuando en el sínodo se escucha a Dios y el clamor de su pueblo. El tema de estas reuniones próximas del sínodo, el tema del mismo sínodo, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues este sínodo es, como habíamos dicho, es un sínodo extraordinario, es una asamblea extraordinaria, en el sentido que ha sido llamada por el Santo Padre, digamos, fueron 8 meses después de su elección. Fue muy pronto desde el punto de vista como se han visto los otros sínodos que han sido llamados por los sumos pontífices. A los 8 meses ya el Papa hizo este llamado a los padres sinodales y a los obispos para enfrentar los desafíos pastorales de la familia en todas partes del mundo. Debemos recordar que este sínodo forma parte de un trabajo de ruta que consta de 2 etapas, y la primera etapa es esta tercera asamblea general extraordinaria, como había dicho el cardenal Baldisseri, que es el secretario, que el punto de esto es precisar
cuál es el estado de las preguntas y recoger testimonios y propuestas de los obispos para anunciar y vivir el Evangelio con credibilidad para la familia. Amigos, debemos recordar que el cristianismo en sí propone, la propuesta del cristianismo al mundo es que Dios se encarna en la realidad del hombre. Y los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen que seguir atendiendo esa realidad encarnada en la vida de nuestras familias. El Evangelio tiene mucho que decir en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida, la vida que estamos enfrentando en diferentes partes del mundo. Bueno, esta es la primera etapa, lo que se está viviendo aquí en Roma. Ya hemos visto que han llegado los padres sinodales de todas partes del mundo. La segunda etapa se integra con la Asamblea General Ordinaria, que está ya prevista para el 2015. Esta tendrá como objetivo en dar líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia. Es distinto. El propósito de esta primera reunión es, ahora sí, escucharse el uno al otro. Sabemos que el Santo Padre estará participando en estas reuniones a diario, escuchando la voz de los pastores de la Iglesia. Y la segunda etapa es cuando ahora sí podemos esperar las sugerencias de parte de estos pastores, las líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia en el mundo. Es muy importante que en un sínodo extraordinario haya sido convocado el tema de la familia, especialmente la forma pastoral. Y esto a veces debemos aclararlo, ¿no? Que no es una cuestión dogmática el enfoque, sino es una cuestión pastoral. ¿Cómo nuestros pastores deben responder a la realidad de la familia? Se trata de qué manera la Iglesia puede acompañar mejor, de qué manera podemos acompañarnos todos entre nosotros, especialmente a las familias en sus desafíos, en sus problemáticas, ¿no? Como había dicho Bruno Forte, que es el secretario especial de esta asamblea, él decía que en definitiva no se trata de debatir asuntos de doctrina, sino por otra parte es que ya han sido explicadas por el magisterio de la Iglesia. La invitación que deriva para toda la Iglesia es escuchar los problemas y las expectativas que se están viviendo el día de hoy en nuestras familias, y que la Iglesia se muestre cercana a esta realidad, ofreciendo de forma creíble la misericordia de Dios y la belleza de una respuesta a esa llamada. Pidamos al Espíritu Santo escuchar a Dios y el clamor del pueblo. Sí. Así ha dicho Papa Francisco ayer en la vigilia, en esta vigilia de oración, esta oración que tanta gente en el momento de la Eucaristía está haciendo, y también aquellos que no pueden participar en su comunidad, en su parroquia de la Eucaristía por razones de salud y tantas otras causas. Se puede hacer la comunión espiritual, momento de encuentro con Jesús, con este marco, ¿no? Este pedido del Papa. Pidamos al Espíritu Santo escuchar a Dios y el clamor del pueblo, disponibilidad a confrontarnos de forma sincera, abierta y fraterna, mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, haciendo lo que Él nos diga. Queremos invitar a todos ustedes que escuchan esta transmisión a través de Radio Vaticana que se unan a las oraciones de sus pastores. Oren mucho por los pastores que representan su región en el mundo, para que ellos puedan dar voz a la realidad que ustedes viven en sus familias, para que el Espíritu Santo les dé las palabras que ellos necesitan. Como decía su santidad el día de hoy, no se trata de ser el más inteligente o el exponer la novedad, sino que expongan la realidad de su pueblo. Oren mucho por sus pastores. Cuánto sufrimiento en las familias, donde caen todos los problemas, sea del tema del trabajo, sea la violencia externa de la guerra, que no solamente mata, sino que separa familias, tantos problemas que dividen a la familia, que llegan con su violencia, como la falta de trabajo, y provocan tanto sufrimiento, y también esta separación de los hijos que tienen que emigrar, o de los padres que dejan a los hijos con los abuelos, el tema
tantos papás sufren el problema de la droga en sus hijos, el problema de la delincuencia, tanta diversidad de problemas y de sufrimientos. La tenemos ahora a la Iglesia representada en estos padres sinodales para poder hablar de todo esto. Yo diría hasta para poder desahogarse, ¿no? Desahogarse de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto llanto de tantas mamás, tantos papás, tantos abuelos, tantos hijos, lágrimas de tantos chicos, de tantos niños que son los más frágiles, forman parte de la familia, junto con los abuelos a quienes se dedicó el domingo pasado el encuentro y la misa, también vísperas de este sínodo de los obispos sobre el tema de la familia. Padre Manuel, recordamos a la gente que esta idea, el iniciador de los sínodos es Pablo VI, siguiendo un poco el tema de la colegialidad y el tema del Concilio Vaticano II, y este siervo de Dios, Pablo VI, que el próximo domingo será beatificado, está presente de una manera singular en este sínodo. Así es, el domingo 19 será la beatificación de Pablo VI aquí, quien comenzó, ahora sí, esta idea que quizás sucedía de una forma informal, de que los obispos le daban consejos al Papa. Él quiso institucionalizar esta forma de consejería al crear estos sínodos el 15 de septiembre de 1965. Desde entonces, en ese contexto de Vaticano II, le dio vida a estas reuniones. Y esta será la asamblea número 14 desde 1965. Oración por el sínodo de la familia, por los padres sinodales, oración por las familias con la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Oremos. Concede nobis, omnipotens Deus, ut de preceptis sacramentis inebriemur atque pascamur, quod nos init quodsimus transeamus. Per Christum Dominum nostrum. Este sacramento sacie nuestra hambre y sed de ti, Padre, y nos transforme en Cristo tu Hijo. Recibimos la bendición. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
de octubre de 2014, cuando son las 11:26 de la mañana en Roma, Radio Vaticana, en transmisión extraordinaria de la apertura del Sínodo Extraordinario de los Obispos en el Vaticano. Hemos compartido con ustedes, especialmente para aquellos de las periferias del mundo de lengua española, donde no podrían de otra manera sino gracias a tantas emisoras de radio que retransmiten nuestra señal, y para ellos hemos hecho especialmente esta crónica para nuestra audiencia de lengua española. El inicio, la apertura del Sínodo de los Obispos sobre los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización. La Eucaristía presidida en el santuario de San Pedro por Papa Francisco, que ha pedido de una manera particular desde el primer momento de la convocatoria al sínodo la oración por el sínodo, por esta reunión de los padres sinodales que comienza ahora, Padre Manuel, y tendremos 2 semanas con la misa de la beatificación de Pablo VI próximamente, y el cierre del 19 tendremos, el 12 tenemos la misa de beatificación. El 12 tenemos la misa de beatificación de los santos canadienses. De los santos canadienses. Y el día 19 del Pablo VI. La beatificación de Pablo VI, y que será el cierre también del sínodo. Cuéntenos un poco más, usted que está atendiendo a los periodistas de lengua española en la sala de prensa, sobre lo que nos espera en estos días. Pues ya han llegado a Roma, ya se han hecho presentes aquí y han confirmado su presencia los diferentes representantes de los padres sinodales. Han llegado de 5 continentes del mundo, 42 han venido de África, 38 de Norte y Suramérica, 29 de Asia, 78 de Europa, que entre esos 78 se cuentan también los padres de la Curia aquí en Roma, y 4 de Oceanía. Realmente es un grupo diverso de padres sinodales que vienen a traer las experiencias de cada rincón del mundo. Pero no serán únicamente los obispos los que participarán. Esta vez han invitado a 16 expertos sobre el tema de la familia de diferentes partes del mundo también, a 28 auditores y a 8 delegados fraternos. Estos 8 delegados fraternos se refiere a los jefes de las iglesias orientales, que también se hacen presentes. El Papa Pablo VI quería que siempre que se hubiesen estos sínodos, no nos olvidáramos del otro pulmón de la iglesia, ¿no? Como se ha llamado esta bella imagen de la iglesia que respira con los 2 pulmones de Oriente y Occidente, y ellos también se hacen presentes. Entre estos auditores participarán 12 parejas que han sido personas que están casadas, también de diversas partes del mundo, que ellos, va a ser muy interesante porque comenzamos en la mañana con oración, obviamente, y después se escuchará un testimonio sobre la vida familiar de algunas de las parejas. Y después de este testimonio de vida de alguna de las parejas, entonces los padres sinodales comenzarán ahora sí sus propias intervenciones durante el sínodo. En las mañanas del sínodo estarán ya, digamos, abiertas las posibilidades de compartir, y en la tarde, en la mañana, perdón, es un poco más estructurado dentro del aula del sínodo. En la tarde es debate abierto, el que guste simplemente dialogar sin tener que entregar nada a nadie, puede hacerlo libremente. Como ya dijimos, se trata de un diálogo donde el Papa estará presente, escuchando las exposiciones de cada uno de los representantes, y que dejarán como un consejo al Papa sobre el tema de la familia. Pero, ¿qué es lo que nosotros podremos conocer durante este tiempo de aquí al 19 que termina este sínodo, y que podremos tener a través de nuestros
nuestros medios el conocimiento de lo que está pasando. Lo que haremos ahora sí el secretario Baldisseri, que es el cardenal encargado del sínodo y el presidente del sínodo, él ha ahora sí nombrado a 3 testigos, entre ellos el padre Federico Lombardi y el padre Tomás Rosica de Canadá, y también humildemente me ha nombrado a mí para ser los 3 testigos que estaremos dentro del sínodo. Y al mediodía saldremos a, ahora sí, enfrentarnos a la prensa mundial, ¿no? Y compartir con el mundo lo que se ha vivido dentro del sínodo. Será ahora sí nuestra misión de este equipo de los 3, el poder compartir con el mundo todo lo que sucede dentro. Bien, con esta perspectiva e invitándolos a participar a través de las ondas de radio, nosotros haremos la crónica de todas las Eucaristías, además de nuestros informativos diarios. Los invitamos a nuestro sitio web www.radiovaticana.va. Gracias a todas las emisoras, a toda nuestra audiencia. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión. Más básico aún que los propios problemas que puede haber entre esposo y esposa, porque todavía no existe esa igualdad entre el hombre y la mujer, y la voz de la Iglesia debe de ser muy clara en esas partes del mundo. A veces en lugares decimos más como Estados Unidos, Europa, que les llamamos un poco ya más desarrollados, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, en estos países a veces estamos ya hablando de temas mucho más avanzados desde un punto de vista social, cuando en otras regiones del mundo la mujer no es igual al hombre. Y esto todavía es un problema que toda la Iglesia debe de enfocar su atención allí. Para la Iglesia es desde el inicio, es desde el Evangelio. Jesús, en tiempo de Jesús, la mujer estaba en la sinagoga, en la parte de atrás, separada. La mujer no enseñaba, la mujer era tenida como en segundo lugar, y es Jesús. Por ejemplo, los discípulos se asombran de que esté hablando con una mujer. Sí, ese aspecto cultural que desafortunadamente, imagínate, padre, estamos hablando de hace 2000 años, y en algunas regiones del mundo eso sigue siendo la realidad. Y la voz de la Iglesia, que es una voz profética, que es una voz fuerte, que es una voz que quiere ser amiga de los pobres, tiene que hablar y enfocar su realidad allí también. Y este sínodo, creo que se ha creado quizás un poquito de confusión en el hecho que el Santo Padre y también el secretario general del sínodo, el cardenal Baldisseri, han cambiado el formato del sínodo. Anteriormente, en los sínodos anteriores, lo que sucedía era que los padres del sínodo enviaban sus intervenciones a Roma, y durante el sínodo lo único que hacían es se levantaban y leían lo que ellos ya habían entregado. Esta vez, por orden de su santidad, su santidad Francisco, él ha decidido que los padres pueden... Francisco llega al altar para presidir esta Eucaristía, besa primero el altar sobre la tumba de Pedro y después inicia la oración desde el lugar desde donde se celebra la liturgia de la palabra como primera parte de la misa. A mí me mueve mucho el corazón el ver estos rostros de los diferentes padres sinodales que estamos viendo, de que realmente representan a su pueblo. Acabo de ver ahí al patriarca de Irak, ¿no? Y se me viene a la mente todo ese pueblo cristiano, esas familias que sufren tanto. Primero toda la guerra que ha sucedido, y ahora con este nuevo reto para ellos, la persecución de parte de estos grupos terroristas, especialmente de los cristianos. Hemos visto aquí al padre sinodal que representará esa realidad de todos los cristianos en Irak y en Siria. También estaba viendo por allí, y es muy hermoso el ver estas imágenes, que ellos vienen aquí a unirse a Pedro. Tiene muy presente el Papa en este último encuentro que se hizo hace exactamente una semana, el domingo pasado, con los ancianos y con los abuelos. De todos los testimonios, él mencionó primero aquellos que vinieron de Irak y subrayó de qué manera son tan importantes ellos con su testimonio. Les agradeció. Familias que están
destruidas no solamente porque han muerto los familiares, sino que están separados porque tienen que huir. Por ser cristianos tienen que salir de sus casas, dejar su propia tierra, su propia patria, porque si no los matan, o son ahí asesinados, dan testimonio, son mártires de la fe, son familias, y además es el que conduce a la iglesia. Entonces, esto es consejo, esto es diálogo. Tenemos que tener en cuenta que el Papa participa de la mayor parte del sínodo, de las exposiciones. El Papa escucha aquello que dice cada uno de los representantes de las distintas comunidades en la familia de la iglesia, sobre los problemas que hay en las familias de esa región, que tenemos tantos problemas distintos. Tenemos desde los problemas que tiene una familia desgarrada porque tiene que emigrar y tienen que irse los papás y dejan a los hijos con los abuelos, o se van los hijos y quedan los papás buscando una mejor vida en tantas partes del mundo. Tenemos de ese problema del desgarrón de la familia que tiene que dividirse por problemas de trabajo, a los problemas de trabajo que se generan en una familia que a veces, por la falta de trabajo y este tipo de problemas, hay divisiones y hasta a veces violencia dentro de una familia en distintos lugares del mundo. O sea, tenemos tantas realidades en la familia que la iglesia quiere escuchar. Vi ahí en este video que ha hecho este padre una oreja, ¿no? Es decir, alguien que está escuchando. Podría simbolizar este oído, esta oreja atenta con la mano puesta para escuchar bien lo que es el sínodo, ¿no? Sí, y aparte de estos temas que usted está tratando, padre, debemos recordar también que en partes del mundo hay asuntos más fundamentales que el contexto de la familia, digamos, la relación entre esposo y esposa. Hay partes en el mundo, por ejemplo en Medio Oriente y también en algunos países de África, donde todavía en nuestro mundo, tristemente, no existe la igualdad entre hombre y mujer. Este es un asunto en cambiar, si ellos quieren, el texto de lo que han enviado a Roma, dándoles más libertad aún de reaccionar a lo que ellos están escuchando. Un verdadero diálogo dentro de la iglesia. Sí, y Papa Francisco estará presente para escuchar lo que dice cada uno de estos padres sinodales. Estamos viendo en este momento las imágenes del Santo Padre, ahora sí, incensando las reliquias de Santa Teresa de Jesús y sus padres, los papás de Santa Teresa también, realmente una familia allí. Para él ha querido encomendar este sínodo a una familia que es una familia santa también, y una familia como nosotros, que vivió las realidades. Recordemos que Santa Teresa de Jesús murió muy joven y en una situación en Francia muy difícil. 24 años, ¿no? Así es. 24 años, y ella es santa y también sus papás. Y entonces, una familia santa, las reliquias junto al altar de San Pedro, de la tumba de Pedro, que presiden la intercesión que el Papa quiere tener de los santos para este sínodo, con este tema tan importante que es el tema de la familia. Radio Vaticana en transmisión, radio televisiva extraordinaria de la misa de apertura del sínodo extraordinario de los obispos sobre el tema de los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización. Preside esta Eucaristía en el santuario de San Pedro Papa Francisco, siendo las 10:06 de la mañana en Roma. Papa Francisco. Ellos vienen de todas partes del mundo, como decía anteriormente, representan a nosotros. Al ver estas imágenes estamos viendo claramente la diversidad de la Iglesia Universal. También podemos observar claramente que participan también dentro del sínodo las voces de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia de Oriente y Occidente, todos juntos, unidos aquí. Es
muy interesante el ver cómo los medios de comunicación reaccionan sobre la diversidad de opiniones y realidades que enfrentan la familia. Debemos recordar que ningún país, y ahora sí bajo el mandato del Papa Francisco, se deben de escuchar todas las voces. Entonces, usualmente en parlamento, cuando se hace algo legislativo, que se traen los líderes de toda un parlamento, una nación, usualmente son ellos los que tienen que decidir y ahora sí tratar de convencer a los demás sobre su punto de vista. Esto no es un sínodo. Un sínodo en sí trata de escuchar la voz de cada pastor y la realidad de cada pueblo. Y es un consejo hacia el Papa sobre estas realidades. Ellos no van a legislar, mucha gente está esperando. Los medios de comunicación piensan que después de 2 semanas ya vamos a tener una respuesta o cambios en cualquier tema sobre la familia. Señores, esto no es así. Además, este es un sínodo extraordinario que se va a concluir el próximo año con un sínodo ordinario de los obispos. Es muy importante esto, padre, este tema de que no es un parlamento, porque no tenemos acá, ¿no es cierto?, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial como en una democracia, sino que el Papa es el máximo legislador en la Iglesia, es el juez supremo.